El día de hoy vamos a estudiar las relaciones mutuas, la influencia recíproca que existe entre la agricultura por una parte y el cambio climático por otra. Esta es una relación en ambas direcciones. Esto significa que por una parte, la agricultura contribuye de una forma muy significativa al cambio climático, porque hay una enorme cantidad de emisiones, principalmente de metano y de dióxido de carbono, que son gases de invernadero, que aceleran y contribuyen al cambio climático. Y por otro lado, también el cambio climático va a afectar a la agricultura. Si el cambio climático no es controlado, si no se cumplen los acuerdos de París, si el calentamiento global a fines del siglo XXI supera el 1.5 grados centígrados, los impactos del cambio climático en la agricultura pueden ser muy graves. Y si el calentamiento global es más alto, si supera los 4 o 5 grados centígrados, hipótesis que no está descartada, entonces los rendimientos agrícolas pueden colapsar en el futuro. Esto significa que la humanidad perderá la capacidad de alimentar adecuadamente a la población mundial. Esto es un riesgo enorme que está corriendo el planeta. Entonces vamos a analizar ambos lados, los impactos de la agricultura sobre el cambio climático y los impactos del cambio climático en la agricultura. Bien, esto es una explicación un poco más amplia de lo que les menciono. Comencemos por los efectos del cambio climático en la agricultura. Vamos a estudiar las emisiones de gases de invernadero de la agricultura. En particular, nos vamos a concentrar en la fuente principal, que son las emisiones de metano de la ganadería vacuna. Y también hay otra fuente importante, es que la agricultura, la frontera agrícola se está expandiendo, y se está expandiendo sobre la selva. La selva normalmente tiene una capacidad, una productividad por hectárea muy baja, en la mayoría de los casos, al menos en la Amazonía, pero sin embargo hay una enorme deforestación provocada por la expansión de la población, la expansión de la demanda y la expansión de la tierra cultivable. Esto produce emisiones. La deforestación, como vimos, es la destrucción de los árboles, y estos árboles liberan a la atmósfera el carbono que contienen sus troncos, sus raíces, y esto produce grandes cantidades de emisiones. Y hay otras formas en las que la agricultura genera emisiones, como el uso de fertilizantes, etcétera. El transporte, que es muy importante. En segundo lugar, vamos a ver los impactos del cambio climático en la agricultura. Nos vamos a concentrar, en primer lugar, en el aumento de la temperatura, el calentamiento del planeta y el calentamiento de la superficie de la Tierra, que reduce la productividad de la agricultura. Otra amenaza muy grande es la elevación del nivel del mar, porque reduce las áreas cultivadas, saliniza la tierra. Y finalmente, impactos como sequías, tormentas, inundaciones, huracanes, eventos climáticos extremos e impredecibilidad de las lluvias. Aquí tenemos una estimación muy reciente de la FAO sobre los dos fuentes principales de emisiones de gases invernadero, que no solamente son CO2 y metano principalmente en este estudio, provenientes de la agricultura. En la línea amarilla, nosotros tenemos las emisiones al interior de las fincas, al interior de las unidades agrícolas o de las plantaciones. Son directas emisiones provenientes de la agricultura. Mientras que en azul están representadas las emisiones provenientes de la deforestación. ¿Por qué se incluyen? Porque la gran mayoría del cambio de uso de la tierra se da de selva a ganadería o de selva a algún tipo de cultivo. Entonces son emisiones que tienen que ver con la expansión de la agricultura. Bueno, ambas son bastante grandes. Aquí están los datos en gigatoneladas, o sea, en millones de toneladas por equivalentes de dióxido de carbono, son muy grandes. Y la línea negra nos indica el porcentaje de las emisiones totales del planeta provenientes de la agricultura, que en este caso se aproximan al 20%. Debe mencionarse que esta es una estimación conservadora, porque no incluye otras emisiones de la agricultura, principalmente el transporte
de alimentos provocado principalmente por la agricultura industrial. Si usted va a un supermercado en Quito, encuentra que una gran cantidad de alimentos son importados. Por ejemplo, manzanas chilenas, kiwis, frutas de California, etc. El transporte internacional de los alimentos tiene enorme cantidad de emisiones. ¿Sí? Esto debe añadirse, normalmente se incluye en el sector transporte y no en el sector agricultura, por eso no están contabilizadas aquí. Pero sumando todo, puede pensarse que al menos un tercio de las emisiones mundiales de dióxido de carbono provienen de la agricultura, lo cual es una cifra muy, muy elevada. Ahora vamos a pasar a un detalle más particular sobre cuáles son las emisiones directamente provenientes de la agricultura, estas que estaban en amarillo en el gráfico anterior. Bueno, aquí el rectángulo más grande, con el 39% del total, se denomina enteric fermentation, porque el gráfico está en inglés. Esto significa emisiones de metano provenientes de la ganadería vacuna, de las vacas. Aquí esto requiere una explicación porque es un tema muy importante. Las vacas son rumiantes. Por consiguiente, no solamente son las vacas, sino búfalos y otros rumiantes, pero en términos numéricos, la más importante a nivel mundial es el ganado vacuno. Bueno, las vacas básicamente se alimentan de celulosa. La celulosa es la fibra vegetal que se encuentra, por ejemplo, en la alfalfa, se encuentra la hierba que comen las vacas en los pastos, etc. Bien. La mayoría de los mamíferos y de los animales no pueden digerir la celulosa. Por ejemplo, los humanos no tenemos capacidad de digerir la celulosa. Nosotros podemos alimentarnos de fibra, esto es importante cuando comemos vegetales, pero los vegetales no son digeridos, simplemente son utilizados por el organismo como vehículo, nada más. Las vacas, por el contrario, pueden digerir. La digestión de la celulosa es muy complicada, porque las cadenas moleculares que forman la celulosa son muy fuertes, son muy largas, son difíciles de descomponer. Por consiguiente, las vacas requieren un sistema digestivo sumamente complicado para hacerlo. Las vacas no tienen un estómago como tenemos nosotros los humanos, tienen 4 estómagos: panza, bonete, librillo y cuajar. Y el hecho de que se les denomine rumiantes significa que el alimento es digerido, va a la panza, luego de nuevo retorna a la boca de la vaca y es masticado nuevamente y luego es otra vez asimilado. Y esto se repite. Por consiguiente, es un proceso digestivo sumamente largo y complejo. Esta digestión de la celulosa se hace con la ayuda de bacterias anaeróbicas, que no requieren oxígeno, que están al interior del sistema digestivo de las vacas. Y esto produce grandes cantidades de metano. Este metano es expulsado a la atmósfera. ¿Cómo? Es expulsado a la atmósfera a través de la flatulencia de las vacas y a través de los eructos de las vacas. Esto genera más o menos el 40% de todas las emisiones de la agricultura. Es una cantidad enorme. Debe tomarse en cuenta además que el área destinada a pastos y potreros representa la mayor parte del área agrícola del mundo, ¿no? Luego viene que está representado en color café, aquí medio sepia, la descomposición del estiércol, que son los residuos de las vacas, ¿sí? Que genera un 20% adicional. Si sumamos el 60%, o sea, más de la mitad de las emisiones de la ganadería, sobre todo la ganadería en gran escala, de la ganadería industrial, provienen, digamos, de las emisiones de la agricultura, provienen de la ganadería industrial. ¿Sí? Un 13% adicional, y es bastantísimo, proviene de fertilizantes, principalmente fertilizantes nitrogenados. Esto debe explicarse un poquito. Cuando se pone urea en el suelo, otro tipo de fertilizantes que añaden nitrógeno al suelo para mejorar su productividad, una buena parte de estos fertilizantes es absorbido directamente por las plantas, pero otros no. No significa que se queden en el suelo. Y cuando el suelo es afectado por las lluvias llevan esos fertilizantes a los lagos y a los ríos y al mar.
Los fertilizantes se quedan ahí en el agua. Al quedarse en el agua producen un aumento de efectos indeseados, porque cuando el agua carga muchos fertilizantes nitrogenados, se genera una gran cantidad de algas. Y estas algas hacen mucho daño a la vida acuática, principalmente porque bloquean la entrada de oxígeno. ¿Sí? Eso pasa, eso se llama eutrofización y a la larga conduce a una pérdida enorme de la biodiversidad acuática. Aquí tenemos el caso del arroz, con un 10% adicional. Es el cultivo agrícola que más emisiones tiene, también son emisiones de metano. La mayoría del arroz se cultiva en pantanos, en esos pantanos se produce la misma descomposición anaeróbica y se generan emisiones de metano. Y hay otros factores que en este momento no vamos a detallar, ¿sí? Todo esto en forma conjunta explica los gases emitidos por la agricultura, que más o menos representa un 10% de todas las emisiones mundiales. Aquí tenemos un cuadro que nos explica clarísimamente cuántas emisiones se producen por un gramo de proteína. Para comer un gramo de proteína, por ejemplo, en una hamburguesa, si es que es carne, ¿cuántas emisiones he producido yo? Y se ve claramente que la carne de res, en este caso de rumiantes en general, requiere la emisión de 62 grados por cada gramo de proteína, que es más del doble de todas las demás. Aquí tenemos la acuacultura, que también produce emisiones, pero 30, 62 es mucho más del doble de 30. Luego otras formas de pesca que requieren energía. Y luego vienen otro tipo de carne, por ejemplo, la carne de cerdo, que produce 10 comparadas por 62 que tiene la ganadería. Aquí tenemos la leche produce bastante menos, porque una vaca produce leche toda la vida, pero en cambio la carne se produce una sola vez en el ganado de carne, y así sucesivamente. Productos vegetales como el trigo, el maíz y las legumbres casi no tienen emisión. Entonces, en general, la agricultura por cada gramo de proteína genera pocas emisiones. Las emisiones provienen básicamente de la ganadería. Y la ganadería de carne es la principal fuente de gases de efecto invernadero provenientes de la agricultura. Esto es algo muy importante y debemos tomar en cuenta si nos interesa bajar las emisiones de gases o las emisiones provenientes de la agricultura. Debe decirse además que por cada gramo de carne consumido se requiere una gran cantidad de agua, se requiere una gran cantidad de energía. En general, hay muchas formas mucho más económicas de producir proteínas que no sean la ganadería de carne. Si yo como una hamburguesa, tengo las mismas emisiones que si yo manejo durante 17 kilómetros un vehículo. Aquí vemos la segunda, esto ya les había mostrado. Aquí vemos la segunda fuente de emisiones provenientes de la agricultura, que tiene que ver con la deforestación. Está representada en verde. Aquí vemos en el total de las emisiones de dióxido de carbono, esto ya habíamos hablado cuando hablábamos de las selvas y vamos a profundizarlo un poco más adelante. Esto es algo bastante significativo. Hay que mencionar que al menos en la Amazonía, que es la selva tropical remanente más grande del mundo, en todos los países que comparten la Amazonía, la pérdida de cobertura forestal vinculada a la deforestación en la selva está aumentando en todos los países. Aquí tenemos datos en el presente siglo, desde el año 2000 en adelante, para Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela, que son los principales 6 países amazónicos. En todos ellos la curva nos indica que hay una tendencia fuertemente ascendente, lo cual es muy preocupante. Cada vez estamos destruyendo la Amazonía de una forma más acelerada. Aquí tenemos un mapa detallado de fuentes internacionales de la Universidad de Maryland, que nos indica la magnitud de la deforestación en el Ecuador.
Vemos que hay dos frentes muy grandes de deforestación, la provincia de Esmeraldas, por una parte, y por otro lado, en la Amazonía, la zona petrolera de la Amazonía, que tiene como límites principales, que se encuentra principalmente entre Lago Agrio, Chuchufindi y Coca. Esta área y además la ruta Auca son las áreas principales de deforestación asociada a la extracción petrolera en la Amazonía. El Ecuador es el segundo país con mayor tasa de deforestación acumulada en la Amazonía después de Brasil, lo cual es sumamente preocupante. Y esto puede afectar gravemente el futuro de la pluviosidad en todo el país, no solamente en la cuenca amazónica. Bien, entonces ahora vamos a ver la segunda parte de esto, que son los impactos del cambio climático en la agricultura. Nos hemos concentrado en los impactos de la agricultura sobre el cambio climático. La agricultura genera emisiones de metano, genera emisiones de óxido de nitrógeno por el consumo de fertilizantes, genera emisiones de CO2 principalmente por la deforestación. Bueno, los impactos del cambio climático en la agricultura nos indican que en la medida en que se va intensificando el cambio climático, porque cada vez las concentraciones de gases invernaderos son mayores, se producen tres resultados. Primero, un aumento de la temperatura. Si logramos controlar ese aumento de la temperatura de la Tierra ya ha subido 1 grado centígrado. Si lo logramos controlar, vamos a tener un incremento de temperatura de 1,5 grados a fines del siglo XXI. Si no cumplimos los acuerdos de París, que significa lo que acabo de mencionar, este incremento puede ser mayor de 2 hasta 5 grados centígrados, de acuerdo con la magnitud y el éxito que puedan tener las políticas de mitigación. Bueno, cuando aumenta la temperatura de la superficie, las plantas sufren algo que se llama estrés térmico. Esto quiere decir que conforme aumenta la temperatura, la eficiencia de la fotosíntesis disminuye y por consiguiente las plantas crecen menos, crecen más despacio, la productividad cae. Entonces, las plantas están sujetas a lo que se llama el estrés térmico. Y esto quiere decir que conforme siga aumentando la temperatura en el futuro, la productividad de la tierra va a bajar. Primer factor. Segundo, la agricultura depende del clima. Esto quiere decir que cada agricultor, el momento que siembra, tiene que tener una predicción, una especie de adivinanza ilustrada, que hace sobre cuándo va a llover, en qué mes va a llover y en qué cantidad va a llover. Y eso le permite saber qué va a sembrar y cómo va a sembrar y cuándo va a sembrar. El clima se vuelve impredecible. Al volverse impredecible puede haber grandes precipitaciones, puede haber inundaciones, puede haber sequías, no llueve simplemente durante periodos muy largos de tiempo, puede haber tormentas, puede haber huracanes. Todo eso obviamente impacta en la agricultura, reduce la productividad. Y el tercer elemento importante es la elevación del nivel del mar. Hay muchos países que tienen tierras, incluido el Ecuador, muy bajas. Esto quiere decir casi en el nivel del mar, apenas 1, 2, 3, 4, 7 metros por encima del nivel del mar. Si sube el nivel del mar como consecuencia del cambio climático, entonces estas tierras se pierden. El resultado de estas tres cosas es que si la temperatura sube entre 2 y 3 grados centígrados, si no se cumple el Acuerdo de París, y es un escenario bastante posible, los rendimientos globales de la agricultura van a estar fuertemente amenazados, es decir, van a caer. Y van a caer impidiendo que la agricultura, como la conocemos ahora, sobre todo la agricultura industrial, pueda satisfacer las necesidades futuras de alimentación de la población mundial. Vamos a perder seguridad y soberanía alimentaria. Si el calentamiento alcanza entre los 4 y 5 grados centígrados, escenario que puede ocurrir si no hacemos una política efectiva de mitigación, la producción mundial puede colapsar. Colapsar significa simplemente que la agricultura ya no puede alimentar a la población mundial. Y este es el principal riesgo que estamos corriendo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Primero sobre el Ecuador. Miren, aquí tenemos dos mapas sobre el Golfo de Guayaquil. Aquí está la isla Puná. Aquí el primer mapa que está en oscuro, en negro, nos representa la posible efecto sobre la ciudad de Guayaquil de la elevación del nivel del mar hacia el 2100. Y nos indica que 1/3 de la ciudad de Guayaquil va a quedar bajo el agua. Esto es bastante grave
y aquí nos indica el porcentaje de la población que tendría que migrar y que está afectada dentro de la ciudad. Esto es bastante preocupante. El mapa de la derecha nos informa lo que ocurrió con el fenómeno del Niño de 1998. Las cuencas del Daule y el Babahoyo, que son los dos ríos que forman el río Guayas, se inundan. Como se ha inundado cada vez que tenemos un fuerte fenómeno del Niño, esta es la principal área arrocera del. Y si las inundaciones se vuelven cada vez más frecuentes, porque el fenómeno del Niño lo es, entonces el problema se va a volver cada vez más severo. Hay un país que es particularmente amenazado por la elevación del nivel del mar, que está en Asia del Sur, que se llama Bangladesh, que está al lado de la India. Aquí tenemos un mapa de la cuenca del Brahmaputra, que es uno de los ríos principales de Bangladesh, que tiene un delta. Un delta quiere decir que al llegar al mar el río se divide en una serie de brazos en su desembocadura. Bueno, si suben, toda esta área que queda al sur de Bangladesh es un área que muy baja, que se dedica principalmente a cultivos inundables, principalmente del arroz. Si sube el nivel del mar, en este caso tenemos un escenario en el cual puede subir hasta 7 metros, aquí vemos la población afectada y el área afectada, vemos que más o menos un tercio del país queda bajo el agua. Aquí tenemos un ejemplo con una elevación del nivel del mar solamente de 1,5 metros, que es bastante probable que se dé hacia fines de siglo, y vemos que van a haber 17 millones de personas que tienen que abandonar la tierra por las inundaciones. Esto es mucha gente. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Estos se llaman migrantes ambientales, tienen que irse a alguna otra parte. No hay mucho lugar en la tierra de que los pueda recibir. Este es un problema serio acumulado hacia el futuro. Obviamente, casi todas las islas pequeñas pueden desaparecer. Esto es otro de los efectos de la elevación del nivel del mar. Si no controlamos los impactos indirectos del cambio climático, como ocurrió hace 55 millones de años, el nivel del mar en los próximos 400 años puede llegar a subir hasta 60 metros, lo cual es enorme, mucho más de lo que les estoy presentando aquí. Bueno, vamos a terminar con algunas conclusiones. Primero, la agricultura industrial contribuye significativamente al cambio climático y genera otros problemas ecológicos globales, principalmente por el empleo de fertilizantes, que generan problemas de eutrofización, que ya les había explicado, destruyen la biodiversidad acuática, y plaguicidas. Los plaguicidas disminuyen la polinización, por eso está cayendo el número de abejas, y son venenos. Son venenos que destruyen sobre todo la capacidad del suelo para producir alimentos en el futuro y la biodiversidad de los suelos. Las emisiones de metano de la ganadería son la fuente principal de gases de efecto invernadero en la agricultura y por consiguiente, si queremos evitar los impactos más desastrosos del cambio climático, definitivamente tenemos que reducir la producción y el consumo de carne de res. Si no se introducen grandes cambios en las emisiones durante los próximos 20 años, los impactos del cambio climático en la agricultura ponen en serio peligro la futura alimentación mundial. Eso es lo que está realmente en juego, el futuro de la alimentación mundial. Finalmente, si pensamos en soluciones y recomendaciones, la agroecología, la agricultura regenerativa, la agroforestería son soluciones que conducen a una reducción de los impactos de la agricultura en el cambio climático, pero como hemos visto deben complementarse con la reducción del área dedicada a pastos y a la agricultura vacuna, una reducción de la dieta de la población mundial, sustituyendo las proteínas que provienen actualmente de la carne de res por otras fuentes de proteínas, sea animales o vegetales. La reducción, esto es fundamental, la reducción del uso de abonos y fertilizantes químicos que están provocando problemas globales de contaminación sumamente graves.